Vale, pues empezamos con Álvaro, si estás listo, Álvaro. Os cuento un Estoy por poquito aquí. y vale, genial. Te introduzco un poquito, ¿vale? No voy a Muy enrollar bien. tampoco mucho. Ujú. Además, es la una y tampoco te quiero quitar tiempo. Eh, de Álvaro, el año pasado coincidimos en EDD, en una mesa de inteligencia artificial que hicimos en la que en 5 o 10 minutitos se expusieron varios casos. Creo que también está por aquí Raúl, que también nos contó otro que estaba enfocado a la educación. Si en algún momento, Raúl, quieres, o en cualquier día que haya un hueco, si tienes transparencias y quieres contarlas, creo que también es un caso que puede ser interesante para todos. O incluso si quieres subirlo a Neuroca, sería genial. Em, Coincidimos en el EDD el año pasado y a mí me parece que lo que está haciendo Móvil, Álvaro trabaja en la empresa extremeña Móvil, están aplicando, y esto es un caso ya de aplicación real de una de las partes de la inteligencia artificial, es decir, hay unas partes que están verdes, pero hay otras que se están utilizando en el día a día y este es uno de esos casos. Y por eso nos pareció además también muy interesante, porque además es una empresa extremeña que está llevando, ahora lo cuenta él, pero que está llevando esta tecnología prácticamente a todo el mundo. Eh, y la charla es suplantación y biometría facial, desafíos y soluciones. ¿Vale? Nos va a contar qué han hecho y qué se han encontrado también, que me imagino que algún que otro problemilla por el camino, y nos va a contar su experiencia. Muchas gracias, Álvaro. Muy bien. Adelante. Pues nada, comparto pantalla. ¿Deberías tener poder para poder compartir y demás? Sí, ¿no? Vale, Sí. perfecto. ¿Veis, verdad? Tengo por aquí. Sí, Bueno, pues nada. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos por vuestra presencia. También Raúl por la invitación y por la iniciativa, ¿no? Al final creo que estas jornadas son muy interesantes. Hablar de inteligencia artificial, que al final es un tema muy apasionante con todas las oportunidades que está abriendo, ¿no? En primer lugar, me gustaría hacer una presentación, presentarme así de una manera muy breve. Yo llevo más o menos como unos 10 años estudiando y trabajando sobre aprendizaje automático. Primer acercamiento tuve un poco en la época de universidad, eligiendo pues, asignaturas optativas que tenían que ver con ello. Y luego, bueno, tuve la suerte de poder realizar el proyecto de fin de grado en un centro de investigación asociado a la Universidad Politécnica de Madrid, que era el Centro de Investigación en Acústica Aplicada, y trabajar en una de sus líneas de investigación, que era pues, la creación de sistemas que mediante la clasificación automática de eventos sonoros, pues desarrollaba, por ejemplo, sistemas de seguridad, ¿no? Después de eso hice un poco de cambio de paradigma, me enfoqué un poco más a la imagen y estudié un máster en Barcelona sobre visión por computador, también en un centro de investigación bastante potente que es el el Centro de Visión por Computador. Y allí, bueno, hice el trabajo de fin de máster dentro de una spin-off que trabajaban en temas de clasificación de imágenes a partir de datos de redes sociales para obtener información que a las empresas pues, les creaba valor, por ejemplo, para temas de publicidad y de segmentación de público, ¿no? Y ahora, pues, como ha comentado Raúl, pues trabajo como responsable de I+D Móvil, un poco coordinando toda la actividad de investigación que llevamos a cabo y aplicando todos esos resultados a los productos de la empresa, ¿no? Las áreas que más me interesan son precisamente esas, todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático, inteligencia artificial, datos, ¿no? Cómo utilizar todos los datos para crear valor y sobre todo la parte de gestión de la imagen, ¿no? Es decir, cómo transformar todo ese conocimiento, todo ese conocimiento que se obtiene de la etapa de investigación en un producto, ¿no? Y ese es precisamente uno de mis objetivos para el día de hoy, intentar reflejar ese proceso de transferencia del conocimiento que nosotros llevamos a cabo para explotar todas las oportunidades que ofrecen las tecnologías de aprendizaje automático para solucionar problemas reales, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de un problema real como es la verificación de identidad. Eh, Vale. Bueno, he intentado hacer una charla un poco ágil, la voy a estructurar en 4 puntos principales, ¿no? Por una parte, vamos a hacer una introducción al reconocimiento facial y a la biometría para saber de qué estamos hablando. Luego voy a hacer un repaso por lo que es nuestra solución, cómo hemos estructurado el sistema.
hablando de las diferentes partes, también entrando un poco ya en la parte de tecnología, hasta donde podemos leer. Em, También sobre los desafíos, cuáles son los problemas que nos hemos encontrado. Algunos de ellos pues, son muy comunes a todas las aplicaciones de inteligencia artificial, y otras pues, son bastante específicas en el caso de la biometría y la verificación de identidad. Y por último, un poco una mirada al futuro para ver qué nos depara, qué nos podemos esperar de este futuro que en realidad tiene bastante más de presente que de futuro, ¿no? Bueno, pues si os parece bien, entramos en ello. El objetivo principal, al final, para el día de hoy, es explicar cómo podemos aplicar las tecnologías de aprendizaje automático a un problema complejo, ¿no? Y en este caso es verificar la identidad de una persona mediante el análisis de los rasgos biométricos. Probablemente la biometría pues, ha sido una de las áreas en las que la inteligencia artificial ha tenido una mayor implantación, ya que al final lo que necesitamos pues, son soluciones que sean capaces de enfrentarse siempre a nuevas situaciones, tomando decisiones pues, basadas en un aprendizaje previo, ¿no? Juan Carlos me ha dicho que seguramente que no habrá esa pregunta. Cuando hablamos de biometría, pues al final de lo que estamos hablando es de un conjunto de técnicas que lo que nos permiten es pues, determinar la identidad de una persona mediante la observación de uno o más rasgos físicos, ¿no? Pueden ser rasgos físicos o rasgos del comportamiento. Rasgos físicos que se utilizan normalmente, como puede ser la voz, el iris, la huella, la cara, y otros menos utilizados o más específicos, como pueden ser el patrón venoso o el ADN, ¿no? Y el comportamiento, pues normalmente se ha utilizado la firma manuscrita, pero también se utiliza, pues, por ejemplo, la marcha o la forma de teclear en un dispositivo móvil para caracterizar la identidad. Cada uno de estos métodos requiere un flujo de trabajo diferente y no todos son ni igual de accesibles ni aportan la misma seguridad a la hora de determinar esta identidad, ¿no? Hay casos, por ejemplo, como el ADN, que tiene unos márgenes de error inexistentes. Siendo capaz de procesar el ADN de una persona, no va a quedar duda a la hora de identificar su identidad, pero son muy complicados de obtener, ¿no? Mientras que hay otros que son mucho más sencillos de obtener, pero que aporta una confianza mucho más reducida, como es, por ejemplo, el caso de la firma manuscrita. Dentro de estos parámetros y un poco lo que nosotros pretendíamos en móviles, hacer biometría que pudiéramos capturar con dispositivos estándar, con los dispositivos que se pueden encontrar en un dispositivo móvil, hemos focalizado bastante nuestra actividad en la biometría de la cara, ¿no? La biometría de la cara es una elección, digamos, bastante interesante, básicamente por cuatro condiciones, ¿no? La primera de ellas es la disponibilidad, es algo que todos tenemos y que bueno, pues podemos acceder a ella simplemente tomando una foto, ¿no? Además es un proceso no invasivo, es decir, que no requiere actuar, no requiere ningún tipo de dispositivo externo ni actuar de alguna manera invasiva para capturarlo. Eh, Aporta una gran confianza, o sea, tienen índices de confianza bastante elevados, y también la aceptación es bastante elevada, ¿no? Es muy común ya enfrentarse a sistemas de reconocimiento facial y es algo que, bueno, que ya no extraña, ¿no? Al principio sí que había un poco de... entre los usuarios había alguna reticencia para la utilización de estos sistemas, pero ya recientemente es algo que cada vez está más integrado y que causa menos rechazo, ¿no? Vamos a centrarnos, por tanto, en la biometría facial, que algunas veces me referiré a ella como reconocimiento facial, un poco para eliminar esa confusión que pueda haber a la hora de hablar de verificación o de identificación, que son dos posibles operaciones que podemos realizar con un sistema biométrico. Las aplicaciones que puede tener un sistema de reconocimiento facial pues, son varias y son en realidad todas aquellas en las que se requiera pues, verificar la identidad de una persona, ¿no? Básicamente hay tres grandes grupos. Por un lado está la seguridad, asociada por ejemplo al control de accesos. Nosotros hemos integrado la tecnología de verificación biométrica, por ejemplo, para controlar el acceso a las salas en algunos edificios públicos. Tiene aplicaciones, por ejemplo, en la gestión de usuarios a la hora de controlar el acceso a operativas, como puede ser el acceso a áreas privadas o a áreas de usuarios donde hace falta un grado de seguridad importante. Y también, últimamente, lo referido a la identidad digital. La identidad digital
entendida como la capacidad, los sistemas que permiten crear perfiles digitales a través de datos de la vida real, ¿no? Como pueden ser un documento de identidad, de manera que podemos extraer esa información y luego hacer una comprobación a través de técnicas biométricas de la que la persona que está haciendo el proceso es realmente la propietaria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a centrarnos en este caso, en la identidad digital y en cómo lo hemos integrado en uno de nuestros productos. Entonces, ahora si os parece vamos a ver un vídeo muy corto de la demo de Producto Nación y seguimos comentando sobre ello. Bueno, pues lo que hemos podido ver aquí pues, es un flujo básico de un registro de cliente, ¿no? Una solución típica para los productos que ahora se conocen como de onboarding digital, ¿no? Que permiten recoger la información de ese cliente en ese primer punto de contacto con la empresa, ¿no? Básicamente, este flujo pues, se divide en 3 pasos principales. En un primer momento, lo que hacemos es extraer y validar los datos personales del documento, normalmente escaneando ese documento y aplicando CR para recoger los datos, aunque también lo podemos hacer con otros métodos, por ejemplo con NFC, que es pues mucho más fiable. Tenemos el paso de la verificación biométrica de la identidad, en la que por una parte comprobamos que la persona que está realizando la gestión es la misma del documento y que además no está ocurriendo un intento de suplantación, es decir, que hay otra persona haciéndose pasar por el propietario, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y finalmente, pues el proceso de generación de esa identidad digital, ¿no? Al final nosotros lo que damos es toda una serie de información que hemos extraído y de validaciones que hemos realizado para que luego el cliente, en este caso pues seguramente será pues, una empresa, pues decida qué hacer con ella, ¿no? Si automáticamente se va a pasar a crear un perfil digital o si va a haber una revisión por parte de algún tipo de agente. En este proceso, el caso, digamos, el módulo que asegura que realmente esta identidad digital es fiable es precisamente el paso de la verificación biométrica de la identidad. La verificación biométrica de identidad, realmente cuando hablamos de este proceso estamos haciendo referencia a 2 procesos que se encadenan, ¿no? Por una parte, hablamos de verificación facial, que consiste en comprobar que la persona que aparece en el documento y la que está realizando la gestión es la misma. De esta manera lo que vamos a hacer es calcular la correspondencia que hay, la similitud que hay entre la imagen del documento y la imagen tomada del usuario durante el proceso. Y por otra parte, detectar posibles ataques de presentación. Al final, pues, un ataque de presentación consiste en que hay una persona suplantadora que intenta hacerse pasar por otra mediante diferentes instrumentos de ataque, y eso es lo que tenemos que intentar detectar para dar una respuesta conjunta de la confianza del proceso. Que tiene que ser además, tiene que ser una combinación de ambas, pues podríamos encontrarnos, si no, en el caso de que una persona, pues, por ejemplo, tiene una grabación, una fotografía del propietario, lo muestra al sistema y lo damos por bueno. Entonces, la comprobación total tiene que ser una combinación de estos dos procesos. Aquí voy a hablar de una nueva aproximación que hemos hecho al proceso de verificación biométrica de la identidad, en la que realizamos los 2 procesos en un solo paso, mediante la grabación de un vídeo corto, de un vídeo de unos 5 segundos, en los que pedimos que el usuario realice un pequeño gesto, que en este caso es un movimiento de cabeza, y de ese vídeo es de donde tenemos toda la información necesaria
para evaluar el intento. Este caso es diferente al que habéis visto en la demo, que es la versión anterior. En lo que se hacía es una evaluación de la vida, una detección de vida del usuario, en este caso pidiéndole que realice un gesto de sonrisa, ¿no? Un sistema biométrico de verificación de identidad al final se compone de diferentes partes, ¿no? Lo que podemos ver aquí en la pantalla es una imagen de la propuesta que hace una norma ISO, en este caso es la norma ISO 30117, que es la que ha intentado estandarizar todo lo que tiene que ver con los sistemas de verificación biométrica de la identidad. Y se compone pues, de una serie de bloques funcionales, ¿no? En un primer momento tenemos el módulo de captura de datos del sensor de captura, que en nuestro caso pues, estaríamos hablando del módulo de captura de vídeo, ¿no? Esto se encuentra resaltado en azul porque esta norma se centra en analizar todas las en analizar y sistematizar este módulo, todos los ataques que pueden ocurrir al módulo de captura. Y luego, bueno, continuaríamos con otra serie de módulos, como puede ser el módulo de proceso de señal, que al final son todas esas operaciones un poco intermedias que hacemos de transformación de los datos hasta que llegan al módulo de comparación. El módulo de comparación es en el que vamos a realizar una comparación, una correspondencia entre los datos que hemos obtenido del sistema de captura y otros que nosotros teníamos de referencia, que en este caso será la imagen del documento de la persona, y finalmente un módulo de decisión en lo que vamos a dar es una respuesta, primero en términos de confianza y después a través de la aplicación de umbrales de decisión en términos binarios sobre la validez del proceso, ¿no? Esta diapositiva es bastante interesante porque lo que muestra la norma, aparte de la arquitectura, son los diferentes puntos de ataque que pueden darse en un sistema biométrico, ¿no? Vemos que bueno, existen bastantes puntos débiles, todos los que tienen que ver, por ejemplo, con los puntos intermedios, con las conexiones entre los diferentes sistemas en las que pues, un posible atacante podría modificar algunos de los datos, pero también lo que tiene que ver, por ejemplo, con los ataques de presentación, con cómo engañar a ese sistema de captura y también, pues, por ejemplo, con modificar los umbrales de decisión para dar por buenas decisiones que no lo deberían ser, ¿no? Al final, realmente hay una preocupación y cada vez más creciente a la hora de implantar sistemas biométricos, precisamente por eso, ¿no? Porque se tiene que intentar preservar al máximo la seguridad y la integridad de los datos, tanto para asegurarse que los procesos se hacen con datos reales y que nadie los ha modificado, como para asegurar que esos datos se almacenan de una manera segura y que en el caso de que hubiera un ataque no se puede utilizar esa información codificada o modelada de la identidad para reconstruir el rasgo original, ¿no? Entonces esto es una de las grandes preocupaciones y de los puntos en los que se hace un mayor estudio, ¿no? para conseguir superarlos. Antes de seguir y de entrar un poco ya en el detalle de nuestro sistema, yo creo que es importante repasar algunos conceptos muy básicos de terminología que se utiliza en este tipo de sistemas biométricos, que vienen definidos precisamente en esa norma ISO. Algunos que parecen bastante sencillos, pero que al final nos van a dar un poco una pista de cómo podemos trabajar en estos sistemas para hacerlos más robustos, ¿no? Bueno, en primer lugar, el ataque de presentación, como hemos dicho, es una presentación, es decir, una petición al subsistema de captura de datos biométricos, que en este caso sería el subsistema de la grabación del vídeo, para interferir en la operativa, ¿no? Para engañarlo, digamos. Aquí caben dos tipos de ataques. Por un lado, tenemos un ataque de suplantación, en el que una persona intenta hacerse pasar por otra, y por otro lado tendríamos un ataque de ocultación, en el que una persona intenta no ser reconocida. En el caso en el que nosotros estamos, en el entorno en el que nosotros estamos hablando, que es de estos sistemas aplicados a, por ejemplo, registros de clientes, solamente tiene sentido hablar del ataque de suplantación. Por eso, aunque realmente la denominación correcta es ataque de presentación, muchas veces se utiliza también ataque de suplantación, ¿no?
La ocultación, bueno, pues se puede dar en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, los sistemas de seguridad, por ejemplo, de circuito cerrado de televisión, en los que se reconoce automáticamente a las personas y puede haber individuos que intentan ocultar esa identidad, ¿no? La detección de ataque de presentación es simplemente pues, la detección por medios automáticos de ese ataque, lo que realmente nosotros vamos a buscar e implementar. Y un instrumento de ataque de presentación pues es la característica biométrica o el objeto que se va a utilizar para realizar ese ataque. Un ejemplo de instrumento de ataque podría ser, por ejemplo, una máscara de papel, un folio o una grabación con la cara de otra persona, ¿no? Una presentación normal es simplemente pues, la interacción con el sistema de captura según está diseñado, es decir, una interacción de buena fe, una persona real que va a hacer el proceso. Y luego se define tanto la vida como la detección de vida, ¿no? Al final es interesante cómo se define la vida para la norma, para la norma de los sistemas biométricos, porque se dan bastantes pistas, ¿no?, de por dónde pueden ir los tiros. Bueno, literalmente es la cualidad o el estado de encontrarse con vida, hecho evidente mediante características anatómicas, reacciones involuntarias, funciones psicológicas, así como reacciones voluntarias o conductas del sujeto, ¿no? Esto nos está dando pie a utilizar todos estos métodos para determinar si hay vida en una persona, ¿no? Podemos utilizar reacciones voluntarias, como puede ser la respuesta a un pequeño desafío, como puede ser decir un texto, mover la cabeza, sonreír, pero también reacciones involuntarias en las que incluso el sujeto puede no darse cuenta que está siendo sometido a ellas, como puede ser un pequeño destello y ver la contracción pupilar que hay y de esa manera estimar la vida, ¿no? Bueno, y detección de vida, pues simplemente el proceso de detectar si existe vida dentro de los parámetros en los que se define, ¿no? Bueno, entrando ya en nuestra solución, haciendo pues, un resumen muy de alto nivel de en qué consiste, he dejado en la parte superior, en la esquina superior derecha, la referencia a cómo lo plantea la norma, simplemente para tener un poco la idea de que realmente nuestra solución pues, mantiene prácticamente esa arquitectura, ¿no? Nosotros tenemos dos entradas de datos. Por un lado tenemos la grabación de ese vídeo selfie que se graba al usuario y por otro lado tenemos la imagen del documento de identidad. Son nuestras dos entradas y nuestras dos referencias de datos. Entonces nuestro sistema biométrico, ¿qué es lo que va a hacer? Por un lado va a coger ese vídeo, va a procesarlo, va a realizar una serie de operaciones que ahora veremos cuáles son y sobre ese vídeo va a realizar una detección de posibles ataques de presentación, en este caso de suplantación, que puedan haberse llevado a cabo, ¿no? Para este análisis vamos a utilizar dos tipos de medidas, lo que se llaman medidas colaborativas o activas, en las que se pide esa colaboración del usuario, esa participación, y en este caso haciendo ese movimiento de cabeza de lado a lado, a la vez que se hace un análisis pasivo o de medidas no colaborativas. Lo que vamos a hacer es analizar la escena de la captura y ver qué ocurre en ese momento de la captura para ver si detectamos cosas extrañas, como puede ser presencia de dispositivos móviles, texturas que no nos cuadran, todo ese tipo de situaciones. Esta información la vamos a combinar y vamos a dar un valor del cálculo de la probabilidad de ataque que vamos a analizar conjuntamente con el módulo de verificación facial. El módulo de verificación facial lo que nos va a decir es si coincide la identidad de la persona que aparece en el vídeo con la del documento y junto con la información del módulo de ataque de suplantación vamos a tomar una decisión final sobre la validez del proceso, ¿no? Esta decisión final es en términos de confianza, se puede entender en porcentaje de 0 a 100 y bueno, nosotros lo que vamos a proponer son una serie de valores de umbral para que un potencial cliente pues, pueda decidir si es válida o no es válida esa respuesta al sistema en función de sus requisitos de seguridad. Bueno, entrando ya un poco en las diferentes partes que lo componen, el primer paso sería el procesado de vídeo. El procesado de vídeo tiene dos objetivos principales. Por un lado está la normalización y por otro lado está lo que por eso llamamos detección de imágenes más significativas. La normalización, al final, lo que nos permite es un poco lidiar con este gran problema que tienen los sistemas basados en inteligencia artificial,
que es la generalización. Existe un gran problema de generalización en este tipo de soluciones porque al final estamos hablando de vídeos que han sido capturados en situaciones muy variadas, en condiciones lumínicas muy variadas, con dispositivos móviles muy variados, de diferente calidad, de diferente resolución, y esto nos hace que haya muchas veces esa diferencia, ¿no?, entre cómo funcionan los sistemas con la base de datos de entrenamiento que tenemos y cómo funcionan en un entorno real. Bueno, entonces aquí lo que buscamos es realmente limitar el efecto que tienen esas condiciones ambientales, haciendo que haya la mayor invarianza posible a estas diferencias, ¿no? Aquí, bueno, utilizamos diferentes tecnologías de procesador de vídeo, bueno, precisamente porque un primer paso es convertirlos a formatos normalizados, pero también ya sobre la propia imagen, pues aplicando técnicas como puede ser, bueno, aquí, por ejemplo, una básica que es la ecualización del histograma, en la que de alguna manera hacemos que la influencia de las condiciones lumínicas, que son muy importantes, pues sea la menos posible. Y además los datos que nosotros utilizamos para hacer la evaluación estén en consonancia con los que hemos utilizado para realizar el entrenamiento, ¿no? Y en un segundo paso, bueno, pues ya lo que es la detección de imágenes más significativas. El problema que hay al trabajar con vídeo es que realmente nos podemos ir a unos tiempos de procesado muy elevados, que harían que la respuesta del sistema fueran demasiado elevadas. Para esto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros intentamos de ese conjunto de imágenes del vídeo quedarnos solamente con una serie de imágenes significativas. Y para ello, bueno, pues utilizamos tecnologías, por ejemplo, de estimadores de movimiento, como una que aparece aquí representada, que es la basada en el flujo óptico. El flujo óptico es ver cómo en una secuencia de imágenes, digamos, hacia dónde se está realizando la tendencia de movimiento, de manera que nosotros, en un movimiento de cabeza de derecha a izquierda, pues podemos marcar una serie de puntos que a nosotros nos interesa y de donde queremos obtener la información para simplemente quedarnos con esas imágenes y a partir de ahí realizar el resto del proceso. Aquí podemos ver, por ejemplo, ya dentro del módulo de detección de ataques de presentación, cómo realizamos esa detección de vida. Bueno, la detección de vida se puede hacer de muchísimas maneras, con muchas aproximaciones diferentes. Bueno, nosotros al final la que hemos elegido consiste en, a partir de ese conjunto de imágenes de entrada más significativas que hemos obtenido, realizar una extracción de características. No es un paso muy común en cualquier sistema de aprendizaje automático. Esas características, en nuestro caso, van a ser una nube de puntos, una serie de puntos faciales característicos sobre que de alguna manera nos van a marcar, nos van a modelar esa cara y nos van a modelar cómo es el movimiento. Nosotros aquí realmente lo que vamos a buscar es que ese patrón de movimiento que se muestra en las imágenes sea compatible con el de una persona viva. Bueno, porque evidentemente no es el mismo patrón de movimiento el que parece representado cuando una persona se pone delante de una cámara y se mueve en un entorno real, que el que puede ocurrir si se pone una máscara de papel o una máscara de silicona y realiza el movimiento, ¿no? Hay microgestos, hay pequeñas expresiones que, bueno, en un sistema que se ha entrenado con muchísimos ejemplos, pues es capaz de percibirlas y de diferenciarlas, ¿no?, de discriminarlas de lo que puede ser un patrón de movimiento falso, ¿no?, o realizado de manera artificial. Entonces, una vez que tenemos todo este conjunto de características, llevamos a cabo una evaluación y toma de decisiones, ¿no? En este caso, bueno, he puesto ahí una representación de cómo se lleva a cabo. En este caso es con un tipo concreto de arquitectura de redes neuronales profundas, que son las redes recurrentes. Las redes recurrentes se utilizan en problemas en los que los datos existe una dependencia temporal, en los que tiene sentido no solamente considerar el caso actual, sino el caso previo y el caso posterior y ver cuál es la dependencia que hay entre ellos. Se utiliza, por ejemplo, de manera muy común en el análisis de voz, bueno, o en todos aquellos eventos que tengan una correspondencia temporal. Y aquí tiene sentido porque al final lo que vamos a analizar es una serie de imágenes en movimiento en las que no solamente nos vale la información de un solo cuadro, sino la relación que tiene con el anterior y el posterior, ¿no? Bueno, de esta manera lo que vamos a obtener
es una información sobre realmente si ese patrón de vida es compatible, ese patrón de movimiento es compatible con la vida o no. En paralelo a este proceso de detección de vida, lo que vamos a hacer es, mediante medidas no colaborativas o medidas pasivas, analizar la escena. Cuando hablamos de analizar la escena, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues de detectar el uso de posibles instrumentos de ataque, como puede ser, por ejemplo, una pantalla, una imagen fija en movimiento, una grabación de una persona. Si, por ejemplo, se sabe que en el sistema se va a pedir siempre un movimiento de derecha a izquierda, pues hacer un movimiento de derecha a izquierda y tenerlo grabado, la utilización de máscaras, la propia utilización de la imagen del documento de identidad de otra persona, que es muy común, es un ataque muy poco sofisticado, pero que nos lo encontramos muchísimo. Las personas utilizan el DNI de otra persona para realizar el registro y lo utilizan en el paso de la grabación del vídeo. Evidentemente, esos son ataques muy fáciles de detectar, pero hay otros que son mucho más complejos, que también es verdad que son bastante menos comunes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues con ese conjunto de imágenes de entrada, analizamos normalmente con redes convolucionales, que son las que se utilizan para trabajar con imágenes. Buscamos, por ejemplo, texturas sospechosas, como puede ser los artefactos que aparecen en imágenes de pantalla, desviaciones de color, presencia de objetos como pueden ser dispositivos móviles, televisiones, toda una serie de análisis que finalmente, pues mediante una evaluación, pues determinamos si hay esa sospecha de que se ha utilizado un instrumento de ataque para realizar el proceso de detección de vida. Finalmente, una vez que hemos analizado tanto con medidas colaborativas como con no colaborativas ese vídeo, lo que hacemos es combinar esas informaciones para obtener un resultado numérico de probabilidad de ataque. Ese resultado numérico de probabilidad de ataque debe interpretarse, ¿no? Porque al final lo que tenemos es un valor numérico normalizado de 0 a 1, pero que en el fondo no nos dice demasiado, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos que, normalmente lo que interesa es una respuesta binaria sobre la validez del proceso, si realmente ha habido un ataque de presentación o no lo ha habido, ¿no? Bueno, entonces, para determinar realmente qué es lo que ha pasado, la norma define dos indicadores que son muy comunes a la hora de informar de las prestaciones de los sistemas, que son el BPCER, que es el porcentaje de intentos de buena fe, de intentos de personas reales que se han rechazado, y el APCER, que es el porcentaje de ataques de intentos no legítimos que se han interpretado de manera incorrecta como de buena fe, ¿no? Como podéis ver aquí, el código de color va un poco, el código de color representa dónde se encuentra el error en el histograma de valores de confianza. Aquí lo que hemos hecho es para un conjunto de vídeos de intentos de test, ver dónde se sitúan, en qué valores de confianza arrojan los procesos de buena fe y qué valores de confianza arrojan los intentos de suplantación. Y para un determinado umbral, que en este caso es el 0,5, un umbral de trabajo recomendado, ver qué error se comete viendo qué parte de la curva que no corresponde queda a uno y otro lado, ¿no? Al final la elección de los umbrales de decisión, como vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de los desafíos, es un problema clave en todo esto, porque realmente es importante adaptar nuestros umbrales de decisión a las características del proyecto y sobre todo a las necesidades de seguridad que tengamos. Siguiente paso en el módulo, en el sistema de biometría, es el cálculo de correspondencia. El cálculo de correspondencia, al final, de correspondencia espacial, lo que va a medir es el parecido entre la foto que vamos a extraer, entre una imagen que vamos a extraer del vídeo y la imagen del documento.
lo que se realiza es un proceso primero de detección facial, de extracción de la cara, de la cara tanto del documento como del vídeo, y además de extracción de una serie de puntos, de unos puntos característicos que nos van a servir para luego normalizar la entrada a los modelos de predicción. Necesitamos que las entradas estén normalizadas y para eso lo que hacemos es rectificar la imagen facial a través del cálculo de la simetría respecto a unos puntos característicos que se calculan sobre la cara. Una vez que tenemos esa entrada normalizada, lo que pasamos es a la etapa de modelado. En la etapa de modelado simplemente consiste en convertir una imagen de entrada en un conjunto de valores numéricos que son características que vamos a utilizar para luego discriminar entre identidades diferentes y misma identidad. Con esos dos vectores que obtenemos a la salida del modelado, hacemos ese cálculo de la correspondencia, que no es más que el cálculo de la distancia entre esos valores numéricos, y de ahí obtenemos un porcentaje de parecido. Normalmente este tipo de procesados se llevan a cabo con una arquitectura que se denomina de redes siamesas. Redes siamesas porque, como podéis ver, tanto a nivel funcional, tanto la rama superior como la rama inferior llevan a cabo las mismas operaciones, e incluso en un sistema de propósito general de cálculo de correspondencia de individuos, las dos redes que se utilizan para hacer el modelado son las mismas. Eso tiene sentido para un sistema de propósito general o para un sistema en el que no tenemos certeza sobre en qué condiciones se van a realizar las capturas, pero en nuestro caso particular lo que hemos detectado es que por un lado la imagen del vídeo sí que es verdad que puede tener variabilidad, pero la imagen del documento suele ser muy constante, ¿no? Al final son imágenes en blanco, negro, en color, pero que tienen unas características muy comunes. Entonces lo que hemos visto, y esto es una modificación que hemos hecho sobre las arquitecturas y que además nos ha dado bastante buenos resultados, es cambiar de esa arquitectura de redes siamesas a una arquitectura que llamamos de redes hermanas. Entonces, los modelos que nosotros utilizamos para extraer esas características faciales no son idénticos, sino que están personalizados para el caso de documento de identidad y el caso de selfie, ¿no? Entonces, de esa manera obtenemos características con mayor valor discriminativo y, sobre todo, personalizadas y optimizadas para cada uno de esos entornos. Como comentaba, este es el paso de modelado facial. Al final es el paso más importante y la centralidad del sistema de verificación, que básicamente, y desde un punto de vista de alto nivel, lo que consiste es en coger esa red convolucional y eliminar, digamos, esa parte final de capas conectadas. En lo que se hace es tomar una decisión de clasificación o de detección y quedarnos con esa última capa de características, es justo antes de pasar a la parte de clasificación, y utilizar esa capa de características como conjunto de datos y como conjunto de información que modela ese rasgo biométrico original. Dentro del proceso de entrenamiento, al final, el proceso de entrenamiento de una red de extracción de características faciales es un proceso de entrenamiento supervisado clásico, en lo que hacemos es aportar a la red ejemplos de identidades coincidentes e identidades discordantes. Lo que tenemos es tenemos un ejemplo de una identidad, y de esa misma identidad mostramos una cara de la misma persona y una cara de una persona diferente, ¿no? Este modelo de entrenamiento está basado en una función de pérdida. Las funciones de pérdida simplemente son, pues, una medida del error, una forma de evaluar el error que se comete en realizar una tarea. En este caso es una tarea de cálculo de parecidos. Entonces, como podemos ver aquí en la figura de la izquierda, este proceso de entrenamiento consiste en dar una referencia, que es ese anchor, ese ancla, y un ejemplo positivo, que es un ejemplo de la misma persona, y un ejemplo negativo, que es un ejemplo de una imagen de una persona diferente,
cómo nuestro sistema lo que tiene que hacer es tender a unir la referencia con la positiva y alejar lo más posible la negativa. Este es el proceso de entrenamiento de triple pérdida, que ha sido la referencia durante mucho tiempo para este tipo de situaciones, pero nosotros, bueno, a través de un poco del estudio del estado del arte, hemos hecho algunos cambios, porque este proceso precisamente de entrenamiento basado en triple pérdida cuenta con una serie de limitaciones y nosotros, bueno, pues hemos hecho algunos cambios utilizando otro tipo de funciones de optimización y de pérdida que, bueno, mediante un carácter angular lo que hacen es intentar separar mucho más los grupos de identidades diferentes, como podemos ver en el gráfico de la derecha, es decir, disminuir la variabilidad interclase de identidades diferentes y al revés, aumentar la variabilidad interclase y disminuir al máximo la variabilidad intraclase, es decir, que esas identidades, esos ejemplos de la misma identidad estén lo más cercanos posibles, ¿no? Entonces, pasamos de una representación como la que podemos ver, aquí, en la que las identidades están agrupadas, pero existe poca separación. Esto da pie a que llega un punto en el que no se puede ir más allá en las prestaciones del sistema, a una situación en la que las identidades están mucho más agrupadas y además están mucho más distantes entre sí, de manera que ejemplos, los que llamamos outlier, ejemplos que de alguna manera quedarían mal clasificados, pues aquí vemos que siguen perteneciendo a los grupos originales, a los grupos correctos, ¿no? La interpretación de los resultados que podemos hacer de un sistema de verificación, pues va un poco en la misma línea. Al final lo que tenemos que hacer es establecer estos umbrales de decisión y ver realmente qué error estamos dispuestos a cometer, ¿no? Esta es una imagen, una panorámica real del sistema de cómo queda tras evaluar un conjunto de datos reales, y vemos que estableciendo umbrales nos muestra una fotografía que tiene tres divisiones, ¿no? Por una parte están las identidades discordantes, que son las identidades diferentes, que evidentemente son las que tienen unos valores de similitud más bajos. Las identidades coincidentes, que se agrupan, en este caso, en torno de 0, superior a 0,5, que es donde hemos marcado un poco el punto de referencia. Y qué ocurre en los casos que se haya utilizado la misma imagen, es decir, ese caso de ataque en el que una persona, en vez de mostrar su cara en la grabación del vídeo, muestra el documento de identidad. En ese caso, los datos de correspondencia facial son muy altos, anómalamente altos, y en ese tipo de casos podemos establecer un segundo umbral de decisión que lo que nos va a hacer es marcar una zona de ataque de suplantación que nosotros luego pues, podemos manejar, ¿no? Cuando los resultados son tan altos y están fuera de lo que consideramos normal, ahí vemos que hay algo raro y que se está produciendo un intento de ataque. Y bueno, finalmente, como último paso ya del sistema, otra vez hablamos de interpretación de los resultados, en este caso bueno, con parámetros que tienen otra denominación, en este caso el false match rate y false non-match rate. Al final son simplemente formas de denominar la falsa aceptación y el falso rechazo. Y bueno, simplemente recalcar, ¿no?, la importancia que tiene cómo elegir esos umbrales, ¿no? O sea, ser muy conscientes de que al final esa elección tiene que ir motivada por el coste que nosotros estemos dispuestos a hacer, lo que nos va a costar un error, ¿no?, en nuestro sistema. Habrá situaciones en las que un error en la falsa aceptación es muy caro, como podemos ver aquí en el extremo derecho de la curva, aplicaciones de alta seguridad donde un acceso de una persona no autorizada es un error muy caro que no estamos dispuestos a cometer. Cometiendo un error, estamos dispuestos a sacrificar en sacrificar posibles accesos de personal autorizado que vamos a rechazar precisamente por preservar el acceso al sistema, y hay otros casos contrarios, como pueden ser aplicaciones forenses, en lo que realmente no estamos dispuestos es a rechazar usuarios, a rechazar identidades que demos por falsas cuando realmente son verdaderas, ¿no? Pues bueno, aquí en esta solución un poco de compromiso es en la que siempre tenemos que tener cuidado y sobre todo, bueno, informar bien a la gente que vaya a integrarlo para que entienda qué valor tiene y qué significancia tiene, ¿no?
Bueno, entrando ya un poco en la parte de desafíos, bueno, me gustaría hablar de una manera un poco breve de 4 fundamentales, ¿no? que hemos enfrentado. Por un lado está el tema de datos de entrenamiento. Esto también conecta un poco, ahora veremos con la charla que hemos tenido anteriormente, de datos disponibles, sesgo de datos, generalización. Ya lo hemos apuntado, pero es probablemente uno de los grandes problemas de los sistemas de inteligencia artificial, y en este caso concreto por la enorme variabilidad mucho más. La usabilidad, el diseño es muy importante, el diseño de la prueba de vida, una prueba de vida accesible que pueda realizar todo el mundo, que todo el mundo entienda y que además nos sirva para recoger información, es un desafío importante. Y por último, los tiempos de respuesta, ¿no? Realmente que tengamos un sistema que sea muy caro desde el punto de vista computacional, que se pueda integrar. Bueno, en el tema de datos de entrenamiento, el tema de la disponibilidad ha sido un gran problema en los sistemas biométricos. Evidentemente, no existen bases de datos públicas o no existen prácticamente bases de datos públicas que ofrezcan ejemplos de calidad y que además tengan una licencia que permita explotación comercial. Entonces, aquí entra en juego las técnicas de aumento de datos. Técnicas de aumento de datos que consisten de una manera artificial actuar sobre la información que ya tenemos para multiplicarla, ¿no? Eso al final, evidentemente, tiene limitaciones porque es uno de los caminos que abren las puertas al sobreajuste, es decir, que nuestros sistemas estén muy acostumbrados a los datos de entrenamiento y no sean capaces de generalizar bien, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos tenido que hacer en este proyecto, y yo creo que es interesante verlo, es una técnica de aumento de datos, que teníamos un problema a la hora de generar información para capturar patrones, artefactos en la pantalla, y lo que hicimos es, bueno, pues coger imágenes reales con un sistema de posicionamiento de código QR, bueno, pues tener esa grabación de pantalla a ese documento y luego tener una representación informática de esa imagen para tener, bueno, pues en vez de tener una sola imagen, tener un gran conjunto de imágenes que obtenemos de ese vídeo, dividiendo en los distintos frames que forman parte de él, y aumentar de esa manera los datos, pero de una manera digamos, más robusta, que no fuera solamente por variaciones de posición o de iluminación que suelen ser el tipo de operaciones que se suelen utilizar. Y luego otro gran problema, que yo creo que este es bastante interesante, que es el problema del sesgo. En los sistemas biométricos existe un problema importante, que es el sesgo demográfico que, bueno, que reproducen. Digo reproducen porque esto no es un problema de la tecnología, es un problema humano, que tenemos en la base de datos, que al final representan lo que es nuestro mundo, y que evidentemente se traslada al funcionamiento de los sistemas automáticos, porque han sido entrenados con nuestros datos y aprenden a reproducir nuestros patrones, ¿no? Esta es una imagen bastante curiosa, obtenida de un informe del NIST, que es un instituto americano que se dedica a la normalización de este tipo de sistemas. Y aquí podemos ver el sesgo que hay, por una parte, entre hombre y mujer. Vemos que el error en el caso de la mujer, en todos los casos, siempre es más elevado que el del hombre. Y además vemos el sesgo que hay entre las diferentes razas, ¿no? Entre diferentes razas o en diferentes grupos étnicos. En este caso vemos que, por ejemplo, en el caso de los indios americanos, que los resultados en términos de precisión son mucho más bajos que los que pueden darse, por ejemplo, en grupos étnicos caucásicos, blancos, de Europa occidental, ¿no? Además, esto es curioso porque en este caso estamos hablando del análisis de un algoritmo europeo, pero en el caso del análisis cuando se analizan algoritmos asiáticos, sobre todo los creados en China, vemos que esto hay diferencias, ¿no? Ellos funcionan, sus bases de datos tienen mucha más presencia asiática, funcionan mejor y infrarrepresentan a otras, ¿no? Esto se reproduce también con los grupos de edad, en los que funcionan muy bien en edades medias, pero para gente de edades muy tempranas y gente mayor no funcionan igual de bien, ¿no? Bueno, esto es un gran desafío, y evidentemente aquí nuestro compromiso y lo que tenemos que hacer, pues, es utilizar bases de datos que estén balanceadas y que además que sean representativas, ¿no? Para que al final el sistema sea justo y no tenga un comportamiento diferente dependiendo de quién lo utilice.
cuanto a la generalización, bueno, lo que ya hemos comentado, la evaluación con datos reales muchas veces nos lleva a sorpresas, a resultados que no esperábamos, no pensábamos que con nuestros datos originales la cosa iba muy bien y luego vemos que evaluamos con unos datos reales y que no se reproduce, ¿no? Bueno, esta es una representación bastante común cuando se estudia el tema del bias variance trade-off, la relación que hay entre el sesgo y la varianza, ¿no? Entonces vemos que según aumenta la complejidad de los sistemas y lo que he estado describiendo anteriormente, como podéis haber visto, es un sistema muy complejo, formado por muchas partes, lo que hace es que el error de entrenamiento cae, pero sin embargo se dispara el error de validación. El error del conjunto de validación es el error que nosotros tenemos cuando evaluamos con un conjunto real que no es el de entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es un problema enorme que a nosotros nos ha generado muchos quebraderos de cabeza y que intentamos solucionar, bueno, tanto desde el punto de vista de las imágenes como optimizando en todo lo posible los procesos de normalización. En cuanto a la usabilidad, bueno, fundamentalmente lo que estábamos hablando, ¿no? Hacer que estos sistemas de captura sean intuitivos y que faciliten obtener el resultado esperado, ¿no? No implementar soluciones, por ejemplo, de detección de vida que requieran de medidas colaborativas complicadas o que haya personas que no las puedan utilizar. Aquí he puesto una representación de algo curioso y es qué ha pasado con los sistemas de reconocimiento facial con el uso de las mascarillas. Es algo que últimamente a nosotros nos han preguntado bastante, había preocupación entre la gente que ya lo tenía implantado. Evidentemente no se recomienda realizar un proceso de este tipo con mascarilla, pero en el caso de que se realice, ¿qué ocurre, no? Entonces, bueno, este informe también del NIST lo que ha venido un poco es a dejarnos tranquilos de alguna manera, porque lo que constata es que no hay un aumento en las tasas de falsa aceptación, es decir, no hay un aumento en el número de casos en los que dejamos pasar a una persona que no debemos, pero sí hay una diferencia, sí hay una caída, y una caída bastante importante en algunos casos en las tasas de falso rechazo. Es decir, que vamos a no dejar pasar o no identificar a personas que sí deberíamos, ¿no? Este es un ejemplo de usabilidad y de cómo puede afectar al sistema, exponerlo a situaciones para las que no estaba preparado. Bueno, finalmente ya para terminar con los desafíos, tiempos de respuesta, aquí hay un trabajo muy importante de optimización, tanto desde el punto de vista software, por ejemplo, con herramientas de paralelización de código, como desde el punto de vista de arquitectura, ¿no? Bueno, es verdad que desde el punto de vista de arquitectura últimamente está habiendo muchas soluciones muy interesantes va a utilizar para este tipo de sistemas y bueno, y explorarlo es una opción bastante interesante, ¿no? En cuanto a la optimización, es verdad que ahora la tendencia que está habiendo es, en vez de contar con tantos subsistemas aislados y dedicados para cada tipo de tarea, ahora que parece que estamos teniendo ya acceso a cada vez a más información, intentar hacer todo de una vez y unir todos esos procesados parciales en uno solo, ¿no? Pero bueno, es un trabajo bastante importante que todavía le queda un tiempo. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría, bueno, simplemente lanzar un par de ideas sobre qué nos depara el futuro, ¿no? En cuanto a la verificación biométrica de identidad. Bueno, aquí simplemente he marcado un par de ideas. Por una parte, nos depara ataques más sofisticados. La inteligencia artificial aquí tiene un doble juego, ¿no? Es un tira y afloja. Por una parte, está dando las herramientas para crear ataques muy sofisticados, como puede ser, por ejemplo, los deepfakes que se pueden crear con redes generativas, pero a la vez nos está dando las herramientas para luchar contra ellos, ¿no? Entonces ahí está un poco el juego, el tira y afloja entre cómo utilizar esas herramientas que son las cosas de tu problema para realmente solucionarlo, ¿no? Aquí un ejemplo de algo que puede pasar y que ya ha pasado, de hecho, es utilizar una red generativa para a través de un vídeo de referencia, el de la izquierda en este caso, que sería de la persona atacante, realizar ese movimiento, ese gesto y utilizar la red para, con la cara de otra persona, ¿no? Suplantarla, crear este vídeo, utilizarlo para pasar el sistema. Sería pues bastante complicado de detectar, aunque es algo en lo que estamos trabajando, ¿no?
Y bueno, por último, otro de lo que nos va otra de las cosas que nos va a deparar el futuro próximo es la estandarización, ¿no? Cada vez está habiendo una implantación más masiva de este tipo de sistemas. La crisis del coronavirus ha supuesto además un impulso muy fuerte. Todo lo que tiene que ver con realización de procesos de manera remota en los que se tenga que tener seguridad está haciendo que se implanten mucho más este tipo de soluciones. Y ahora lo que teníamos es pues, una amalgama de instituciones, de departamentos que se dedicaban un poco a hacer la guerra por su lado, de verificar, certificar, pero de maneras muy parciales. Ya lo que está viendo realmente es una preocupación importante por parte de los reguladores de si vamos a utilizar estos sistemas como referencia, bueno, pues que realmente sean seguros, estén estandarizados y podamos, sobre todo, dar o informar de unos datos de prestaciones de una manera homogénea, intercomparable y que todos lo podamos entender, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí mi presentación y nada, cualquier duda o pregunta que tengáis, comentamos ahora y si no también pues tanto por correo electrónico como por LinkedIn, pues estaré encantado de contestaros. Si alguien se anima, si no yo te lanzo una. Perfecto. ¿Alguien se anima? A ver, yo tenía una... Has comentado una curiosidad, una es una duda y otra es una curiosidad. La duda es muy sencilla. Lo que comentabas de los sesgos, ¿tiene que ver fundamentalmente con la amplitud de la base de datos? O sea, los sesgos que tenemos a nivel humano de no saber diferenciar bien por razas o por características así, ¿tiene que ver simplemente por la base de datos utilizada para la categorización? Que sea aquí en Europa diferente a tal, o hay otros aspectos que pueden ser importantes en esa identificación, por esos sesgos que tenemos de identificación de humanos. O lo que has dicho de la identificación con mascarillas, que es otra cuestión, me he fijado una curiosidad, estoy siguiendo la Vuelta Ciclista, están haciendo identificación facial cuando llegan los corredores en lugar de hoja de firmas, identificación facial. Y hay... veo en los reportajes que hay algunos que pasan automáticamente con la mascarilla puesta y otros que se quedan como parados y se bajan la mascarilla. Eso tiene que ver con lo que has dicho de que echan para atrás a más gente, ¿no? Supongo que habrá... Bueno, sí, empezando por lo último. Entiendo que sí. O sea, realmente aquí lo que comentaba, la preocupación era muy importante desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del acceso no autorizado, ¿no? Eso ha quedado demostrado con este informe, que además son informes muy potentes porque no se utilizan solamente, no se analizan uno o dos sistemas, sino se analizan todos los sistemas de referencia que ha habido, se hace la media y realmente lo que se ha visto es que no supone una amenaza para la seguridad, pero sí que hay caídas muy significativas en el tema del falso rechazo. Es decir, una persona que es legítima, que debería aceptarse, no se acepta, ¿no? Y hay caídas desde algunas leves, pero algunas enormes. O sea, puede ser perfectamente el caso de que lo esté rechazando por eso, ¿no? En todo caso, no se recomienda utilizar mascarilla porque ahí básicamente lo que estamos haciendo es quitar un 60 o un 70% de la información. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial generalizan bien, ahí está su potencia, pero evidentemente si estás quitando una paleta significativa de la información, pues vas a tener un problema, ¿no? Y en lo que comentabas al principio del tema de los sesgos, bueno, los informes evidentemente ahí están y es lo que marcan, ¿no? Que al final hay un problema con fundamentalmente con la base de datos, con la información que nosotros utilizamos para entrenar. Evidentemente, la mayor parte de la información disponible está generada en el mundo occidental. Ahora también en el mundo asiático, pero durante mucho tiempo en el mundo occidental. Entonces, funciona muy bien con ese tipo de información. Para aquellos casos en los que falta, por ejemplo, lo que más falla con diferencia es con nativos americanos. Nativos americanos hay muy poca información, ¿no? Entonces, si no hay esos datos de entrenamiento, pues evidentemente ahí va a flaquear, ¿no? Entonces, está completamente relacionado con la información que damos porque los sistemas se diseñan de una manera, digamos, objetiva. O sea, el sesgo no es del diseño del sistema, sino el sesgo es de cómo nosotros enseñamos y cómo enseñamos a interpretar la realidad a esos sistemas.